¿Es perjudicial hacer deporte en exceso? ¿Cuándo deberíamos de revisar la salud de nuestro corazón? ¿Cada cuánto tiempo debemos de ver la salud cardiovascular a la hora sobre todo de plantearnos realizar entrenamiento exhaustivo? Todo ello y mucho más nos lo va a responder Rafa Peñafiel, cardiólogo y médico deportivo, el cual lleva una larga trayectoria dedicándose especialmente a la medicina deportiva y a la cardiología. Rafa, encantado, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo. Cuéntanos un poco, especialmente más en detalle, cuál es tu trayectoria profesional sobre todo. Gracias, Raúl. Yo hice medicina aquí en Granada y luego me especialicé inicialmente en cardiología, ¿vale? Sobre todo tema de patología cardíaca, cateterismo, etc. Luego al tiempo volví a hacer el examen MIR y ya hice medicina del deporte. Es un tema bastante complementario con mi especialidad y la verdad es que, bueno, me atraía un poco ese campo, ¿no? Y desde entonces, pues casi toda mi actividad, aunque es cardiología, con enfermos, infartos, etcétera, pero también hago bastante cantidad de gente con temas de rendimiento y deporte, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en este centro. Básicamente, yo a lo que me dedico dentro del mundo de la medicina del deporte es a los reconocimientos médicos deportivos, más en concreto del tema de la salud cardíaca y respuesta en esfuerzo para ver cómo está el sistema cardiocirculatorio para un esfuerzo determinado. Las preguntas que tú comentabas de si el ejercicio intenso puede ser perjudicial o puede dañarlo, pues radicalmente yo diría que no. El ejercicio intenso no puede dañarnos, o sea, no tiene por qué dañarnos siempre y cuando tengamos las precauciones necesarias. Depende de dónde partamos y depende cuál sea nuestro objetivo. Si somos gente, somos deportistas que ya llevamos una trayectoria, llevamos haciendo ejercicio mucho tiempo, probablemente ese ejercicio no sea perjudicial. Si no hemos hecho nunca nada, tenemos mucho peso con respecto a lo que deberíamos y queremos empezar a hacer algo, hay que tener ciertos cuidados. Recientemente un afamado cardiólogo, que no voy a decir el nombre, comentó el tema de que el ejercicio de alta intensidad es comprar papeletas para un infarto. Vi un periódico. Eso ha generado un revuelo muy importante porque este señor es dentro de tu mundo de los influencers, pues el influencer del mío. O sea, cuando este señor habla es como un sabio del corazón, que de hecho lo llaman así, pero dudo mucho que este señor haya visto muchos deportistas en su vida. El problema es que este señor a lo que se refería era un tema muy concreto, y es que si tú no has hecho esfuerzo en tu vida y de pronto te pones a hacer crossfit o de pronto te pones a hacer una marcha cicloturista sin tener un entrenamiento y una progresión, es probable que tengas un problema serio. Pero eso no se puede generalizar. Ya sabemos cuáles son los beneficios del ejercicio continuo y ya sabemos cuáles son los beneficios del ejercicio de alta intensidad en intervalo. ¿El problema cuál es? Que en el mundo sanitario solo se conocen o solo se aportan beneficios del ejercicio continuo. Primero, porque se lleva mucho más recorrido. Segundo, porque es más fácil de prescribir y es más fácil de llevar a cabo. Es mucho más complicado el indicar un ejercicio de alta intensidad, saber cuáles son los descansos, cuáles son las intensidades, cuáles son los ejercicios para llevarlo a cabo. Y eso los médicos no lo sabemos y no se explica. Muy interesante lo que comentas, Rafa. Yo llevo desde los 18 años trabajando en gimnasio. Yo recuerdo cuando empecé en su día, yo he vivido esa época en la que el médico prohibía a un paciente de una lesión lumbar, por ejemplo, o de rodilla, de cadera, deporte de por vida. Yo a día de hoy vienen personas recomendadas por médicos que hagan entrenamiento de fuerza. A nivel cardiovascular quizás todavía puede ser que falte mucha formación a nivel de medicina, de cómo, como tú comentas, de estructurar esos entrenamientos de alta intensidad y quizás también de todos los beneficios que hay detrás, ¿no? Podría estar pasando quizás un poco esto, ¿no? El problema es que en la carrera de 6 años que tenemos de medicina no hay ninguna asignatura ni de nutrición ni de ejercicio físico y rendimiento, pero somos los que debemos prescribir a toda la población tanto pautas nutricionales como ejercicio físico. Ahora ya porque la gente está empezando a ver otras tendencias, otras corrientes. En oncología, por ejemplo, hay mucho ejercicio de fuerza. En endocrino se ha cambiado el concepto del músculo como un órgano endocrino.
Entonces, ahí el problema es que hasta que no pasen 15 o 20 años no se llegará a toda la población. Y luego también hay intereses en el sentido de que somos una sociedad muy farmacocéntrica, más que una sociedad de hábitos. Entonces, por eso te digo que probablemente, quizás la generación que esté ahora en más de 60 años, poco podamos cambiar. Sí. Yo a mi padre intento meterle ejercicio de fuerza, pero es complicado. Pero es probable que en mi generación, de los que estamos ahora mismo entre los 40 y 50 años, sí cojamos esos conceptos y llegamos mucho más sanos, aparte porque ya se fuma menos y porque hay otro concepto del tema de la alimentación. Aún así nos queda un camino muy largo. Perfecto. Pregunta a Rafa, una persona que decide iniciar la actividad física, vamos a poner el caso ejemplo que has puesto, persona sedentaria, con un sobrepeso, etc. ¿Es recomendable que se haga cualquier prueba de esfuerzo, por ejemplo, o a nivel cardiovascular antes de iniciar la actividad física, o no es necesario? En ese sentido hay que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu salud a día de hoy? ¿Y cuáles son tus objetivos? Si tú me comentas que eres una persona que no has hecho mucho ejercicio o has hecho algo de mantenimiento y que tu objetivo es salud, pero que tampoco quieres hacer grandes barbaridades, pues no te hace falta una prueba de esfuerzo. Quizá a lo mejor una visita, hacer un electro, una analítica y poco más. El problema está en cuando nos vamos a los extremos. En el extremo de la salud, cuando tenemos a una persona que no ha hecho nunca nada, que tiene una obesidad importante, es diabético o es hipertenso, y entonces en esas personas que puede ser que incluso tengan una patología que ni lo sepan, porque como no han hecho esfuerzo, no ha dado la cara, y si quieran hacer un ejercicio para perder peso, por estética o porque su médico se lo ha recomendado. En esos casos de alto riesgo cardiovascular, sí se debería hacer un examen un poquito más en profundidad, en lo cual la prueba de esfuerzo estaría recomendada. Por dos motivos. Primero, por seguridad para el paciente, seguridad también para los entrenadores. Y luego, en segundo lugar, porque los valores que obtenemos son muy útiles a la hora de que vosotros establezcáis unas pautas. Si tú quieres hacer alta intensidad en un paciente, bueno, puedes ir a pelo como se ha hecho toda la vida. Cuando ya veas al paciente que está hiperventilando a tope, decirle, venga, para. O puedes poner un pulsómetro, puedes tener tus zonas de entrenamiento y puedes ir un poquito más fino. El otro extremo de la polarización, pues está la persona pues, que ha hecho y hace mucho ejercicio y que va a hacer ejercicios de alto volumen o de alta intensidad. Por ejemplo, sobre todo aquí lo que vemos en nuestro centro son corredores, triatletas y ciclistas, es lo que más nos viene, ¿vale? Hay veces que ha venido gente que hace CrossFit o que hace un ejercicio de alta intensidad y quiere mirarse su respuesta a nivel cardiovascular, pero sobre todo eso es lo que tenemos. Esas personas que hacen un alto volumen y que hacen una alta intensidad sí necesitan el hacerse una prueba de esfuerzo también por seguridad, porque a partir de los 35 años el riesgo de una muerte súbita por infarto ya existe, sin necesidad de ningún factor de riesgo cardiovascular. Y luego, por otro lado, les damos una información sobre su rendimiento en zonas de entrenamiento, que es muy útil si vas por vatios, si vas por frecuencia cardíaca. Entonces, esos dos grupos son lo mayoritario. Lo que se recomienda, sí, pero cualquier persona siempre puede estar interesado en saber cuál es su estado de salud, sobre todo para mejorar. Perfecto. Ahora que has comentado eso, yo que estoy creo que en el punto de que hago bastante deporte, bastante volumen, quiero ver cómo estoy y que ya voy a cumplir 35 años, ¿qué valores o qué es lo que se va a medir en ese caso? O para mí, desde mi punto de vista, ¿qué yo puedo notar algo a nivel de sensaciones, a nivel de percepción, que me haga encender la alarma, que diga, uy, esto tengo que revisarlo? ¿Notamos algo? ¿Se puede notar algo? ¿O directamente no se nota nada y es mejor que hacer las valoraciones y listo? Pues mira, el que lleva haciendo deporte toda la vida se conoce sus sensaciones. Entonces, pues sabes cuando rindes menos, sabes cuando de pronto tienes más palpitaciones o que recuperas peor, o que tienes un ahogo o incluso que has tenido un desvanecimiento brusco o un mareo. Entonces, son señales de alarma que también pueden ser por otras muchas cosas. Sí. Mala hidratación, mal sueño, dormir mal, eso
indica una mala recuperación, el estrés, todas esas cosas también pueden generar una serie de síntomas. Ante la duda, se puede consultar. Y se hace un estudio que incluso se puede hacer un Holter para hacer un registro de 24 horas de arritmia, de tensión, etc. En ese sentido, lo que más incidimos nosotros es que si hay síntomas, que se comuniquen. Si eres una persona que no has tenido nunca síntomas, tienes un buen rendimiento y en principio no tienes nada, hacer un reconocimiento te va a aportar la confirmación de que estabas bien. Tenemos mucha información con los dispositivos últimamente, a veces de forma errónea, porque hay muchos que no son precisos. Entonces pues hay gente que viene preocupada, que si me ha saltado a 200 estando después de comer y cosas así. Nosotros estamos aquí para decir o comunicar y ver, valorar un poco si eso es real o a lo mejor no es real. Y también te digo, hay gran parte de las consultas son otras causas que no son cardiopatías en sí. Entonces la gente al final en muchas ocasiones viene para que se vayan tranquilos. Correcto. Para que la gente diga, no, yo quiero seguir rodando. Incluso gente que ha tenido una enfermedad cardíaca. Aquí tenemos, como yo te comento, muchos ciclistas y hay muchos que vienen con ese halo de no, tú ya no puedes coger la bici, no puedes hacer Se puede darte una prueba de esfuerzo y si no quieres ir tan apretado, cómprate una eléctrica. Y a lo mejor el problema de un deportista que se ve limitado en lo único que le llena a nivel psicológico, puedes estar cambiando un infarto por una depresión y eso tienes que tenerlo en cuenta. Claro, correcto. Sí, no, yo por ejemplo me encuentro en ese caso, ¿no? Uno de los motivos por los que vengo aquí es que ahora haremos una serie de valoraciones y demás, y es sobre todo para quedarme tranquilo de que puedo seguir haciendo actividad física. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un examen de este tipo? Si es que hay algún... Has comentado, por ejemplo, de los 35 años, ¿no? Quizás eso pueda ser un buen dato. ¿Hay una periodicidad o algún tipo de recomendación en este sentido? Hombre, gente que se esté dedicando de forma intensiva a hacer competiciones, se les recomienda una vez al año, porque los va a amortizar, por así decirlo, ¿no? Gente que a lo mejor pues sea más bien un tema lúdico, que no sea tan... A lo mejor se puede hacer cada 2 años, depende también del interés en los datos que tú quieras recopilar. Y sobre todo, gente que vaya a empezar el deporte, por lo menos una vez antes de empezarlo. Luego ya, si quieres periódicamente hacer algo más, porque como tú bien sabes, el tema de los umbrales pueden cambiar, la gente puede cambiar de peso y eso influye en el consumo de oxígeno. Entonces te puedes repetir una prueba de fuerza a lo mejor a los 5 años, por ver un poco, o si te han cambiado los objetivos. Yo tengo compañeros que pasaron de pesar 130 kilos a hacer maratones en un año. Entonces son cambios muy bruscos que puedes reevaluar para valorar en esos cambios si está todo bien y además esa información tú la puedes usar a la hora del entrenamiento. Perfecto. ¿Se ha visto en estos últimos años algún cambio a nivel de, por ejemplo, cada vez más gente que intenta hacer deporte, ¿no? Cuidarse, el fitness está muy de moda, el running, en fin, el deporte en sí. Sigue incrementando la tendencia de hacer deporte. ¿Ha habido algún cambio a nivel de en la sociedad en general en cuanto, por ejemplo, a mejoría cardiovascular de las personas o siguen teniendo las medias de problemas o enfermedades cardíacas son iguales, han empeorado? ¿Cómo va la tendencia en ese sentido? Vemos que la gente ha ganado en salud en general, no solo con el tema del deporte, sino también con la alimentación y con el tabaco. Son 3 cosas que se han mejorado desde hace 10 años aproximadamente. Por normativa o porque la gente ya empieza a tener más conceptos de salud en vez de estética, que es lo que siempre se ha manejado, ¿no? Es verdad que yo creo que el cambio ha sido en la zona media. O sea, el que hacía ya mucho deporte, ese es que no lo va, es una droga. Ese no lo va a dejar, vida sana y ya lo conoce. El que está en el otro extremo, es que ni aún recomendándoselo, ni con redes sociales, son personas que hay problemas sociales, hay problemas laborales, familiares, que los tiene metidos en unos malos hábitos. Y si no cambian esos problemas que ellos tienen o un afrontamiento a una personalidad a los problemas, van a seguir pagándolo con la falta de ejercicio, la comida y el tabaco. Pero está esa clase media que todavía no tiene el ejercicio como un objetivo a seguir,
que sí está empezando a cambiar, sobre todo los hijos, porque ya se ve que la gente joven, cuando llega con otra cultura al tema del deporte, ¿vale? Entonces, es verdad que hay en cada uno de los estratos de la vida, en esas fases, lo que va cambiando es el tipo de deporte. Y yo además le digo a la gente, no puedes hacer el mismo deporte desde que naces hasta que te mueres. Y tiene que estar todo muy condicionado. Cuando eres chico, deporte de ocio, de juego. Cuando eres más adolescente puedes meterte en rendimiento, en competición. Luego están los 20 años, que es una fase gris en donde se abandona todo. Yo creo que casi todos los hábitos. Yo estoy en esa fase ya, empiezan a aparecerme las lesiones. Pero luego ya empiezan los 30, y entonces los 30 es cuando empiezas a cuidarte un poco más. Ahí es donde estoy yo. Vas a tener niños en esa fase, etcétera. Y ya de ahí todo es deporte, salud. Correcto. Entonces, el deporte al final, cuando te pregunta la gente, ¿qué deporte puedo hacer? ¿Qué te gusta? Claro. Yo no te voy a poner el deporte que creo que es el mejor que te vaya si a ti no te va a incentivar. Y la gente pues ha descubierto que hay muchas cosas. En su momento fue el boom del pádel. Sí. Ahora resulta que es otra cosa diferente, ahora el CrossFit. Entonces, lo primero que hay, si se nos va ampliando ese abanico de posibilidades de deporte, es muy bueno porque tienes donde elegir. Pero hay que intentar decirle a la gente, mira, con 130 kilos no empieces por el CrossFit. Claro. Vamos a empezar por hacer interválico, vamos a empezar por tocarte los pies, por poder tocarte los pies, y luego ya harás flexiones y sentadillas, pero una cosa lógica. Y sobre todo que vosotros tenéis un papel en eso, porque la gente viene a los médicos y luego dice, no, el deporte es barato, me voy al Decathlon, me compro 4 cosas y con eso ya lo hago. Correcto. Rafa, una última pregunta a nivel nutricional. ¿Hay algo, bueno, ya sabemos que los procesados, azúcares y demás, pero hay algo en concreto que debamos de evitar sí o sí, que se haya demostrado, se haya evidenciado que debe de evitarse al 100%? A ver, somos seres omnívoros, por mucho que esté el veganismo de moda o en la dieta paleo, entonces podemos comer de todo. Eso nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿vale? Y nos hemos adaptado. Ahora, tenemos que saber que hemos llegado donde hemos llegado no gracias a los cereales, por ejemplo. Nosotros estamos aquí gracias a que inicialmente comíamos fruta de los árboles, luego cazamos animales y nos comimos su grasa y su proteína, y luego ya en la época del Neolítico aparecieron los cereales, manipulados y procesados en forma de pan. Entonces, podemos comer de todo. El problema es que desde los años 80, 70, que ya se empezó la industrialización de la industria alimentaria, se ha hecho al revés. Y en las pirámides poblacionales, en las pirámides nutricionales que empezaron en Estados Unidos, lo primero que veías en la base eran los cereales, lo que todos los días tenías que comerlo. Luego te ponían las proteínas y luego ya te ponían las grasas al final, como que eran malas. Entonces nos invirtieron la pirámide. El problema ahora es que hay una desinformación con una alta cantidad de información sobre multitud de dietas y multitud de historias. Cuando alguien te quiere imponer su criterio es porque te quiere vender algo, ¿vale? Entonces, la gente que una vez más nos viene a preguntar los médicos, como los gurús de la tribu, como dice mi padre, al final yo les recomiendo lo que yo hago, porque es lo que a mí me va bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo siempre recomiendo 5 grupos nutricionales, que es la carne, el pescado, la fruta, la verdura y los huevos. Todo eso, lo que se salga de ahí, no es que sea malo, es que si te lo comes en exceso, puede ser que no lo puedas gestionar bien. Entonces, todo lo que son cereales ultraprocesados, que ya sabemos que no son tan buenos, no es que sean malos, el problema es que los gestionamos mal. Tú te puedes comer 2 pizzas, que no hay ningún problema, si luego te vas a un box de CrossFit o te haces 40 kilómetros en bici. Todo eso lo vas a quemar y lo vas a transformar en masa muscular, en ganancia cardiorrespiratoria, en plasticidad a la hora del tema del uso de alimentos. ¿El problema cuál es? Que normalmente cuando te comes 2 pizzas te pones a ver una plataforma digital durante las siguientes 2 horas. No hay alimentos malos, hay mala gestión de la alimentación. Y eso la gente debe de saberlo y debe de orientarlo de una forma nueva. Y sobre todo, decirle qué comía tu bisabuelo hace 80 años, cuando tu bisabuela
Si tu bisabuela entrase en el Mercadona, ¿qué cosas cogería de comida? Eso es lo saludable. Correcto. Que te puedas comer o no todo lo otro nuevo que nos han dado, si luego lo compensas y lo transformas en algo, en masa muscular, no en grasa, no en sedentarismo. Yo creo que por ahí van un poco los tiros. Correcto, muy interesante. Pues por último, Rafa, si puede explicar exactamente, porque como he dicho al principio, no solamente he venido a conocer a Rafa y todo lo súper interesante que nos está contando, sino también hacerme una propia valoración. Si puedes contarnos un poco, como me has comentado a mí al principio, sobre qué vamos a hacer hoy, qué me va a valorar, todo lo que es el examen en sí. Nosotros hacemos reconocimiento médico deportivo. Es un acto médico, como una consulta, lo único que pasa es que hacemos varias pruebas a lo largo de esa consulta. Hacemos primero una historia clínica para saber un poco antecedentes y sobre todo si podemos dar recomendaciones a nivel de tabaquismo, si existe, o tema de nutrición. Luego hacemos una exploración física, auscultación, toma de tensión arterial y luego se hace una ecocardiografía y ya pasamos al laboratorio donde te hacen un electro. Con eso tenemos toda la información en basal, en reposo, de lo que es tu corazón y de tu sistema cardiovascular. Luego te monitorizamos y ya pasamos a hacer un protocolo adaptado y personalizado en progresión de esfuerzo a lo máximo posible. Con eso tenemos datos de cómo responde tanto tu corazón, tu ventilación, tu musculatura y tu sistema circulatorio y elaboramos un informe completo en donde, aparte de decirte estás sano, te damos información sobre cómo responde tu cuerpo a ejercicio. Y ya con eso hay gente pues, que tiene su entrenador o hay gente que tiene sus app y que se programan un ejercicio u otro o simplemente lo tienen como conocimiento de que están sanos. Perfecto. Rafa, muchísimas gracias y vamos a hacer las pruebas.